Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 324, el baile de debut de la princesa Bianca parte 1. La primera persona a la que el príncipe Alfonso llamó fue al señor Manfredi. La baronesa Gianelli solo le había informado que los nobles de la capital estaban expresando su intención de no asistir al baile de la princesa Bianca en grupo, pero no conocía la causa, por lo que era necesario averiguar por qué estaba sucediendo esto. El señor Manfredi era hijo de una antigua familia condal de la capital, y estaba en la posición perfecta para investigar este tipo de asuntos. Ve y pregúntale a tu madre qué está pasando. Ahora mismo. La condesa Manfredi se asustó mucho cuando su hijo llegó a casa a plena luz del día, pensando que tal vez lo habían despedido de la Orden de Caballeros. Gracias a que la condesa le contó todo, Alfonso pudo acercarse a la verdad muy rápidamente. «Príncipe, ¿cómo debemos resolver esto?». El señor Manfredi preguntó al príncipe Alfonso, girando sus ojos con inquietud. Como sabe, las damas de la sociedad no cambian sus planes la víspera de una fiesta. A qué fiesta asistir no era una decisión que tomara una familia sola. Era un arte integral que se decidía después de sopesar cuidadosamente a qué otras familias asistirían, a qué hora llegarían, y qué miembros de la familia traerían. El príncipe Alfonso podría haber enviado cartas a todas las familias ahora mismo, persuadiéndolas para que asistieran al debut de la princesa Bianca. Sin embargo, las damas de la sociedad que recibieran esas cartas no cambiarían de opinión pensando: el príncipe nos está invitando personalmente. Intercambiarían cartas entre ellas para ver quién había recibido la carta del príncipe Alfonso y quién no, quién cambiaría de lugar por haber recibido la carta, y en última instancia, quién asistiría a qué fiesta. Y lo que es más importante, no había tiempo físicamente para que todo esto sucediera. El señor Manfredi se esforzó por pensar. ¿No hay otra opción que volar la casa del conde Balzo con pólvora? Si el lugar de la fiesta desaparecía físicamente, no se podría celebrar la fiesta. O secuestrar y encarcelar a la condesa Balzo. No digas tonterías. El príncipe Alfonso se levantó de su asiento. Yo me encargaré, así que tú quédate en tu puesto. Y amaneció el día del baile. Los preparativos físicos del baile se desarrollaron sin problemas y uno tras otro, pero el hecho de que se preparara un hermoso lugar para la fiesta no significaba que todos los invitados llenaran sus asientos. Ariadne, sin poder ocultar su impaciencia en su expresión, se paró en el pasillo del segundo piso y miró hacia abajo. Todo el primer piso era el salón de baile de debut para la princesa Bianca de Taranto. El amplio salón de fiestas con su granito gris claro expuesto, era a la vez simple y extravagante con la luz deslumbrante de los candelabros de cristal. El salón de baile mostraba que no se había escatimado en gastos. Un dulce aroma emanaba de los canales interiores por donde fluía el vino de frutas, y el confeti que estallaría por todas partes cuando comenzara la fiesta esperaba a los invitados. Sin embargo, este hermoso salón de baile tenía un problema crucial. Solo quedaba aproximadamente una hora hasta la llegada del invitado principal de hoy, el rey León III, y aún había más asientos vacíos que ocupados en este salón de fiestas. ¿No se verá más vacío una fiesta de pie que una con asientos asignados? Ariadne al principio había dispuesto mesas redondas con asientos asignados en el salón de fiestas para acomodar a los ancianos. Sin embargo, cuando surgió el incidente de la condesa Balzo en el último momento, cambió por completo la configuración a una fiesta de pie, ya que los ausentes serían demasiado notorios en una estructura de mesa redonda. Pero con un salón de fiestas tan grande y sin mesas, la gente se apiñaba de pie, dejando demasiados espacios vacíos. Ariadne, siempre tranquila, no pudo ocultar su nerviosismo hasta el punto de morderse las uñas, y Camelia, ahora la señora Vitelli, consoló a su amiga. Cuando empiecen a bailar, la pista se verá más llena. Ahora todos están de pie pegados a la pared. Camelia ya estaba inquieta, pensando que tal vez los nobles habían rechazado la invitación al baile de la princesa Bianca debido a su propia invitación. El representante Caruso, que estaba de pie junto a su esposa, también se adelantó para ofrecer palabras de consuelo. Los nobles extranjeros también llegarán pronto. Hace unos días, Ariadne había visitado a los Vitelli para invitarlos a través de sus contactos a los nobles extranjeros que residían en San Carlo. Ser invitado al baile de debut de la hija de un duque extranjero era una experiencia rara incluso para los nobles extranjeros.
Gracias a ello, la mayoría respondió que asistiría de buena gana a pesar del poco tiempo de aviso. Incluso hubo una anécdota de que las tiendas de máscaras en la ciudad de San Carlos se llenaron de repente el día antes de la fiesta. Sin embargo, los nobles extranjeros presentes en San Carlo eran principalmente de rango inferior. La mayoría eran personas en una situación similar a la del barón Castiglione, ya que estaban allí por motivos comerciales. Solo con invitar a invitados extranjeros no se podía asegurar una gran cantidad de invitados de alto rango para que el nivel del baile del Ducado de Taranto no disminuyera, incluso sin nobles nacionales. Pero esos nobles extranjeros aún no habían aparecido en el salón de baile. Rafael, que asistía a la fiesta como pareja de baile de Ariadne, espetó cínicamente. Los nobles, ya sean extranjeros o nacionales, de alto o bajo rango, consideran una virtud llegar tarde. Era perfectamente comprensible que nadie quisiera estar solo en un salón de baile vacío. Ariadne, que se encontraba en esa situación, estaba sufriendo horriblemente. Deberían llegar antes que el rey, ¿no? Ante las palabras de Rafael, Ariadne soltó una risa forzada. El piso vacío del primer piso estaba escasamente ocupado por comerciantes, nobles de bajo rango de San Carlo y algunos nobles extranjeros. Si el rey León III entrara en esta situación, sería una falta de respeto enorme. La familia ducal de Taranto, anfitriona de la fiesta, no podría levantar la cabeza, y el príncipe Alfonso, su tutor, sería acusado de haber abandonado a su prima sexta. Ella sintió que se le secaba la boca. Ariadne no era la única que no podía apartar los ojos del escasamente ocupado salón de baile del primer piso. Rubina, que había llegado al salón de baile separada de su esposo porque el rey León III había partido hoy de un coto de caza en lugar del Palacio Real, se rió entre dientes al ver el salón de baile vacío. El plan funcionó perfectamente, aquí no hay nadie. La dama de compañía que acompañaba personalmente a Rubina hoy era Débora. Esto se debía a que la condesa Bartolini, la nueva dama de compañía principal de la duquesa Rubina, había sido enviada a la fiesta benéfica de la condesa Balzo. Gracias a este trabajo de acompañamiento personal, Débora, ricamente adornada con el dinero de Rubina, preguntó cautelosamente a la duquesa. «Duquesa, ¿realmente asistirá el duque César a esa fiesta?» Débora no había visto al duque César en persona porque hacía poco tiempo que trabajaba para la duquesa Rubina. El único duque del reino, soltero y el más guapo de la capital, y ese duque asistiría a un baile en San Carlo por primera vez en 5 años, y ella tenía que estar atrapada en otro baile. No podía soportar la injusticia. Sin embargo, la duquesa Rubina, al recibir la pregunta de Débora, miró a Débora con una expresión que decía que nunca había visto a una chica tan estúpida. «Basta. No hablemos más». Sí. Al ver a Débora con cara de llanto, la duquesa Rubina la regañó. «Tú eres la que intercambia cartas entre él y yo, ¿no? ¿Cómo no lo sabes?» Débora protestó con dignidad. «¿Cómo iba a saberlo yo? Yo no leo el contenido». Rubina respondió con una expresión de exasperación. Y respondió solo porque estaba de muy buen humor. «Estúpida, él no respondió a mi carta». «Oh. Si lo llamo y no hay respuesta, ¿qué significa eso?» La duquesa Rubina estiró su pie, calzado con medias de seda. «Masajea. Si eres tonta, al menos sé rápida con las manos y los pies». Débora rápidamente comenzó a masajear el pequeño pie de la duquesa Rubina. «¿Crees que vendrá? Es solo un rumor que se ha extendido. En cualquier caso, incluso si César no aparecía, las facturas recaerían sobre la condesa Balzo, la anfitriona de la fiesta, y la condesa Bartolini, quien había distribuido diligentemente las invitaciones. No era asunto suyo». Rubina, de buen humor, soltó una carcajada. «El piso está vacío, así que hice bien en correr la voz, jajajajaja». Solo quedaban unos 30 minutos para la hora de entrada del rey León III. Bianca, la princesa de Taranto y protagonista de hoy, también había terminado de arreglarse. Pero los invitados aún no aparecían. Los nobles extranjeros llegaron tarde y ocuparon sus asientos. Sin embargo, entre los invitados reunidos en el salón, las únicas personas de familias influyentes eran Rafael y Julia de la marquesa de Valdesar, los condes Márquez, y el conde Octavio y la condesa Isabella de Contarini, quienes por culpa de su esposa se habían perdido la invitación a la fiesta más popular de la capital.
Si hubiera que añadir a alguien más, y dado que eran una familia de comerciantes más que de nobles, se podría mencionar a la familia de Camelia, los barones Castiglione, que asistieron a este evento. ¿Cómo va a asumir la responsabilidad de esto, condesa de Mare? La baronesa Gianelli apretó los dientes y con la voz baja, espetó lo más agudamente posible. No, ¿cómo va a asumir la responsabilidad? No puede, aunque sacrifique su vida, cree que el daño a la reputación de Taranto se cubrirá. Ariadne miró fijamente hacia adelante en silencio. Aunque tuviera 10 bocas, no tendría nada que decir. Esta deuda, la cobraré a toda costa. El regaño de la baronesa Gianelli golpeó los oídos de Ariadne. Aunque algunos invitados más estaban entrando, no eran personas importantes. Al ser un baile de máscaras, la ventaja era que su falta de importancia era menos evidente, pero la asistencia de personas de alto estatus siempre se acaba sabiendo. Solo era cuestión de posponer la hora del juicio. Y para colmo, el príncipe Alfonso, pareja de baile de la princesa Bianca, también se estaba retrasando. Ariadne estaba hirviendo de ira. En lugar de ayudar, él mismo llega tarde. Lo único que se le había encomendado era aparecer espléndidamente ese día y proteger firmemente a la princesa Bianca. Pero ni siquiera eso pudo hacer bien. La princesa Bianca debía estar muy ansiosa, y Ariadne se preocupó. ¿Yo cuándo puedo bajar? La princesa Bianca, que aún no había comprendido bien la situación de abajo, preguntó desde el interior del tocador decorado solo para ella. Ariadne sonrió con dificultad y respondió. Un momento, princesa. Cuando llegue el príncipe Alfonso podrán entrar juntos. La sangre se le secaba. Se lamió los labios. El lápiz labial que Anna le había aplicado se había borrado por completo, y la piel agrietada se había roto y sangraba. Si pudiéramos vincular públicamente la causa del fracaso de este baile con la duquesa Rubina, la reputación de la familia Taranto quizá no se vería tan afectada. Pero fue entonces. ¡Bum! El sonido de una trompa, que solo sonaba cuando entraban los miembros de la familia real directa, resonó con fuerza. Su Majestad el Rey llegó temprano. Ariadne, con el rostro pálido, se aferró a la barandilla y miró hacia el piso de abajo. Pero el mayordomo de la familia ducal de Taranto gritó otro nombre. Su Alteza el príncipe Alfonso de Carlo está entrando. Alfonso. El príncipe, de cabello rubio descolorido y vestido con una túnica color crema, entraba lentamente al salón de baile. Su gran figura, como una torre de piedra, daba una sensación de estabilidad al espacio. Ariadne se alegró mucho de que hubiera llegado, incluso ahora. Pero otra emoción surgió de inmediato. La segunda emoción, mezclada con el alivio, fue la ira. No solo llega tarde, sino que además entra por el primer piso. Alfonso debería haber entrado por el pasillo principal que conducía al segundo piso, no por el primer piso, que era la entrada para los invitados comunes. Porque tenía que escoltar a Bianca hacia abajo. Ya se lo había comunicado al señor Bernardino. Mientras Ariadne miraba desde el segundo piso hacia abajo, el príncipe Alfonso cruzó tranquilamente el salón de baile vacío. Y de repente el grito del mayordomo resonó. Los marqueses Guatieri están entrando. Los ancianos marqueses Montefeltro y su hijo mayor con su esposa están entrando. Los condes Rinaldi. Los condes de la Torre. La marquesa Salvati. Detrás del príncipe Alfonso, toda la sociedad de San Carlo estaba entrando.